eh, si determinar glóbulos rojos era lo mismo que determinar glicemia. Entonces, ahora van a conocer y van a aprender que no es lo mismo. El análisis es totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, aquí en la imagen les estoy mostrando ya como título el hemograma completo. Una preguntita, ¿se escucha bien el audio y la imagen? Sí, doctora. Todo se escucha. Sí, doctora. Qué bien. Entonces, aquí explicarles un poquito respecto a, primeramente, antes de entrar al hemograma completo, tuviéramos que hablar de lo que es la sangre. Y aquí en el dibujo se ve que tenemos aquí un vaso en el cual están, se podría decir, fluyendo, viajando, transportándose, debido a que aquí existe plasma, y el plasma es el agua, el líquido que hace que se transporten las sustancias químicas de un lugar a otro. Entonces la sangre es este fluido corporal que sirve más que todo para el transporte de los elementos que están presentes en este. Tiene esa coloración roja debido a un pigmento, y este pigmento se lo debe a, dice aquí pigmento hemoglobínico, debido a la hemoglobina. La hemoglobina, me está dando justo ahora, qué suerte, pero no, que está saliendo el sol. La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Dentro de una hemoglobina existe 280 millones, perdón, dentro de un glóbulo rojo existe 280 millones de hemoglobinas, que se va a avanzar más adelante, que nos sirven para transportar el oxígeno, el dióxido de carbono y otra función más. Y esta hemoglobina tiene un componente que se llama M o M. Es un compuesto tetrapirrólico y es los pirroles los que dan la coloración roja, ¿no? El compuesto tetrapirrólico, el grupo M es el que da la coloración roja a los glóbulos rojos y por ende al fluido corporal, que es la sangre. Normalmente está conformada en la sangre por el plasma. Este plasma que les indico que es el líquido que contiene agua, que está circulando por todo el torrente sanguíneo, donde en ese líquido pueden ir proteínas, pueden ir todos los nutrientes. Las grasas van dentro de proteínas. Tenemos nutrientes, tenemos electrolitos, vitaminas, minerales, todo fluye aquí. Y gracias a este plasma y a esta circulación sanguínea es que puede llegar los nutrientes a las células y las células, o sea, se puede repartir a las células y las células por ende recibir estos nutrientes, estos alimentos, vitaminas, minerales para cumplir sus funciones vitales. También dentro del plasma, como se ve aquí en la figura, están los glóbulos rojos, están los glóbulos blancos y se presentan también las plaquetas, ¿ya? Entonces hay elementos figurados que reciben ese nombre y están dentro de este componente que es la sangre. La volemia resulta el volumen total de sangre en el cuerpo. Normalmente una persona llega a tener 5 litros de sangre y aquí indica 5.6, digo 5.600 ml, que corresponden a 5.6 litros. En un adulto más o menos de unos 70 kilogramos, lo que corresponde al 8% del peso corporal. Eso en cuanto al fluido, ¿no? Alguien está con micrófono abierto, espérenme, me voy a silenciar. María Velázquez. Entonces, aquí vamos a mostrar a los diferentes componentes. Esperen, no me deja tener acción. Bueno, un ratito. No me deja mover el cursor, parece que se ha detenido.
Ahora sí. Aquí tenemos, por ejemplo, a los glóbulos rojos. Dentro del hemograma completo vamos a determinar a los glóbulos rojos, se va a determinar a los glóbulos blancos y se va a determinar a las plaquetas. Entonces, estos glóbulos rojos que en fisiología van a avanzar la forma que contienen, todo porque es todo un tema, ¿no? Sangre es todo un tema y ustedes lo tienen en fisiología que van a avanzar esta parte de este contenido. Aquí tenemos a los glóbulos rojos que tienen esta forma bicóncava. Aquí tenemos los diferentes glóbulos blancos, son tipos de glóbulos blancos. Aquí tenemos linfocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos. Y aquí tenemos estas de color blanquito que son las plaquetas. Estos son los componentes de la sangre. Normalmente este análisis de sangre es la que se realiza con mayor frecuencia. Es un análisis de rutina que se pide todo el tiempo. Consiste en ¿para qué sirve el hemograma? Consiste en una valoración de todos estos componentes celulares, como les dije, glóbulos rojos, blancos y plaquetas que están presentes en la sangre. Nosotros normalmente para la obtención del plasma o suero necesitamos estos dos. Aquí se los anoto. La sangre con anticoagulante por centrifugación vamos a obtener plasma, ¿ya? Cuando le colocamos a la sangre anticoagulante podemos obtener plasma. Pero cuando nosotros obtenemos sangre del paciente sin anticoagulante, al centrifugar podemos obtener suero. La centrifugación es un proceso por el cual una vez que se obtiene la sangre, normalmente hemos indicado que la sangre se obtiene por punción, puede ser, hemos explicado también en la anterior clase que se puede obtener por punción cutánea, por punción venosa y por punción arterial. Les he explicado las tres, pero dentro de las tres la más útil y la que se puede obtener mayor volumen, hemos dicho que era la más útil y con mayor volumen es la sangre venosa, que se obtiene de la parte del brazo, ¿no? Llamada intravenosa. Una vez que se obtiene la sangre, entonces nosotros pasamos a un proceso de centrifugación. Si colocamos anticoagulante, vamos a obtener plasma. Y si no colocamos anticoagulante, vamos a obtener suero. Y este suero es rico en todos los elementos químicos presentes en nuestro organismo, también el plasma, pero más que todo el suero es el que se utiliza para el análisis de bioquímica clínica que les he explicado en la anterior clase, para determinar glicemia, colesterol, bilirrubina, urea, creatinina, dentro de los perfiles que hemos identificado y se los he escrito en la pizarra virtual. Ahí hemos indicado los perfiles. Entonces, esas determinaciones de elementos químicos normalmente se utilizan el suero del paciente, ¿ya? Entonces, aquí este de color amarillito es el suero. Y lo de aquí abajo es lo que queda de la centrifugación. En este caso, con anticoagulante, podemos obtener que obtenemos el 55% va a ser plasma. Este de aquí, este poquitito, más o menos un 1% están las plaquetas y los leucocitos, y todo el restante, el 44%, son los glóbulos rojos, ¿ya? Aquí vamos a indicar cómo se obtiene el hematocrito. Entonces, para estos exámenes hematológicos, para observar normalmente sus características y que sufran alteraciones en cuanto a su forma, en cuanto a su tamaño, por lo tanto es necesario evitar que la sangre se coagule. Tiene que ser inmediato. No sé si alguna vez han visto también que hasta las pruebas de sangre, las pruebas de grupos sanguíneos, las hacen inmediatas. A veces les hacen por una punción capilar. Para ello se debe añadir a la sangre extraída anticoagulantes, o sea, es para evitar la coagulación, el EDTA, que es un anticoagulante utilizado al tomar las muestras
para hemogramas. ¿Se requiere qué equipo? No es lo mismo que determinar glicemia, que se requiere el espectrofotómetro que les había indicado la anterior clase. Ay, no sé. En este caso, este autoanalizador llamado, es un equipo de hematología, es un analizador para los análisis hematológicos. Entonces se realiza en este análisis, se dice que se realiza en menos de un minuto con una pequeña cantidad de sangre. Aquí en esta figura les muestro, aquí está el tubo de ensayo, miren, aquí está sosteniendo y aquí tiene donde tenemos que meter la muestra. La muestra entra, aquí absorbe y pasa a este equipo. O sea, esto lo que les estoy indicando está aquí. Entonces solamente tenemos que poner el tubo de ensayo y directamente aquí la muestra se absorbe y este equipo solito analiza todo en un instante y emite resultados de manera digital. Entonces es un equipo que se le podría decir muy sofisticado, porque antes los bioquímicos tenían que analizar manualmente el hemograma, o sea, contar los glóbulos rojos, se hacía por fórmulas manualmente y visualmente también al microscopio se observa lo que es los leucocitos. En este caso, este equipo ya es sofisticado, es automático, es un analizador en el cual solo con una pequeña muestra de sangre tenemos casi todo el análisis completo. Antiguamente se tenía que hacer, por ejemplo, para determinar glóbulos blancos, no sé si observan esta imagen, un portaobjeto. Con otro portaobjeto se colocaba una gotita de sangre y se hacía el frotis. O sea, uno con el otro se frotaba y se teñía y se llevaba al microscopio con acerte de inmersión, entonces para observar y contar a los glóbulos blancos, ¿no? Pero ahora ya tenemos este analizador hematológico. Normalmente es usado para este fin. No es lo mismo, porque la anterior clase yo ya les he mostrado al equipo que es el StatFax, que es el que analiza a los elementos químicos presentes en la sangre. ¿Qué parámetros podemos determinar nosotros en este analizador? Nosotros podemos determinar, aquí tenemos, ¿no? El recuento, normalmente el número o la cantidad de glóbulos rojos. Podemos determinar la cantidad de hemoglobina. Podemos determinar el porcentaje de hematocrito. Podemos determinar todo esto respecto a lo que es los glóbulos rojos. También podemos determinar el BCM. Ustedes van a escuchar como BCM y el BCM es el volumen corpuscular medio, que ahorita les voy a explicar qué es. Tenemos a la hemoglobina corpuscular media y tenemos a la concentración de hemoglobina corpuscular media. No mucho, no es muy frecuente. Tenemos relacionado eso respecto a los glóbulos rojos. Respecto a los glóbulos blancos que analizamos, o llamados también leucocitos, ahí vemos la fórmula, el recuento total, porque podemos hacer un recuento total al 100%, o un recuento en porcentaje a la totalidad de los glóbulos blancos, porque son todos estos glóbulos blancos, y podemos analizar a los neutrófilos, podemos analizar a los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, que hay porcentajes de normalidad. Y de acuerdo a lo que se analice en estos porcentajes de normalidad, nosotros vamos a poder determinar o detectar alguna anomalía que hubiera en este sentido respecto a los glóbulos blancos.
Y respecto a las plaquetas, vamos a determinar lo que es el número de plaquetas, que es lo más útil, y el volumen plaquetario, o sea, la cantidad total de plaquetas presentes en sangre. Para la fórmula roja, que sería para los glóbulos rojos, normalmente estos están en millones, ¿ya? Por eso están por 10 a la 6 en lo que observan aquí. Entonces tenemos la cantidad de glóbulos rojos o hematíes. Los glóbulos rojos reciben 3 nombres. Se llaman glóbulos rojos, se llaman hematíes o llamados también eritrocitos. Normalmente tenemos de 4 a 5 millones por microlitro, y vamos a ver que el aumento de estos glóbulos rojos en la sangre podría provocar, podría producir por talasemias, por cardiopatías, podría provocar una hipoxia o por las grandes alturas. Y valores disminuidos lo que nos provoca es una anemia, ¿no? La anemia es lo que provoca el número disminuido de glóbulos rojos. Entonces, normalmente a los glóbulos rojos se los calcula por milímetro cúbico. La hemoglobina, la valoración que se nos da es sobre, gramos sobre litros, y esto va a variar según la edad. Esto más que todo viendo los parámetros. El hematocrito se mide en porcentaje, les voy a mostrar cómo se mide en porcentaje, y el porcentaje y más que todo es el porcentaje del volumen total de la sangre compuesta por glóbulos rojos. Van a ver lo interesante que es determinar el hematocrito. Dentro de los glóbulos rojos, el parámetro normal, aquí tenemos a los glóbulos rojos, en varones es, miren, de 4.5 a 5 millones por milímetro cúbico. Y no se olviden, por milímetro cúbico, nosotros tenemos 5 litros, ¿no? Entonces, dentro de este glóbulo rojo, no se olviden que existen 280 millones de hemoglobinas. Es que también células tenemos desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y nosotros necesitamos que llegue oxígeno a todos nuestros tejidos. El valor de las mujeres es un poquito inferior, pero esto varía también, ¿no? De 4 a 4.5 millones por milímetro cúbico. Respecto a los valores normales de la hemoglobina, el valor normal de los varones, esta es una proteína, esta es la hemoglobina, que cuando yo termine de dar clases, el doctor Gonzalo Rojas les va a dar lo que es proteína, les va a explicar su estructura, su función de la hemoglobina, y vean en esta estructura, este de aquí, este celestito es el grupo E, este de aquí es el grupo M, y tiene 4 grupos M, y tiene 4 cadenas. Miren, está en colores, se llaman globinas. Por eso recibe el nombre de hemoglobina, porque tiene 4 M y globinas. Y los M son los que dan la coloración roja, y son los que también agarran, fijan al oxígeno para transportarlo, y estas se encuentran dentro de los glóbulos rojos. Esta hemoglobina, normalmente los varones, al tener también un volumen mayor de sangre, el valor también es un poquito más, de 14 a 18, y las mujeres tienen de 12 a 16 gramos por litro, ¿no? O por decir litro. En este sentido, gramos por litro. En este sentido, ¿cómo obtenemos nosotros el hematocrito? Esperen un momento. ¿Cómo obtenemos el hematocrito? Para el hematocrito se sigue este proceso, y este proceso es una vez que obtenemos sangre, esta sangre tiene que tener anticoagulante, o sea, el tubo de ensayo ya tiene que estar con el EDTA, que es el anticoagulante de preferencia, que existe en los laboratorios, previene la coagulación, y lo que llevamos al segundo paso, una vez de obtención y de traspaso de la jeringa hacia el tubo, es un proceso de centrifugación.
Esa centrifugadora es antigua, pero existen centrifugadoras modernas, ¿no? Centrifuga quiere decir que crea un movimiento en el cual se va a separar tanto el plasma como todas las células sanguíneas. Lo que vamos a hacer es producir una separación del plasma y las células sanguíneas. Esta centrifugación permite esa separación. Ese es el fin de la centrifugadora. Dentro de una de las preguntas de la práctica 1 de nuestra guía de laboratorio, dice equipos de laboratorio y sus funciones. Entonces aquí ya tenemos un equipo y se llama centrifugadora, que sirve para separar los elementos pesados de los ligeros. Y aquí tenemos lo que es la separación de estos. Y aquí. Todo lo que quede en este color amarillito equivale a un 55%. Y ese líquido que queda es el plasma. Ya es el agua, es el líquido del componente que es de la sangre. Este de aquí, que está en color rojo, llega a ser el hematocrito. Entonces, cuando se centrifuga la sangre con anticoagulante, separamos dos componentes, el plasma y los elementos sanguíneos, que sería el hematocrito. Esta capita muy chiquitita es casi 1%, casi nada de lo que queda de glóbulos rojos y plaquetas. En el 45%, ¿qué células sanguíneas van a quedar? Van a quedar 99% van a ser los glóbulos rojos o eritrocitos, y dentro del 1% va a quedar lo que es los leucocitos y plaquetas. Entonces tenemos dos componentes en cual al separar la sangre con anticoagulante se divide en plasma y en hematocrito, 55-45, que es lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Tener 45% de hematocrito. Cuando tenemos 45% de hematocrito, quiere decir que tenemos esa cantidad de glóbulos rojos que hemos dicho 4.5 a 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Pero ahora vamos a ver qué podría ocurrir si esto no o aumenta o disminuye el hematocrito. En esta condición podemos ver que no está igual. Entonces, lo ideal es que los varones tengan cerca al 45%, igual las mujeres, ¿no? Cerca al 45%. Esos son los valores normales de hematocrito en la sangre. Entonces, el 45% es este. Este es el ideal. Y quiere decir que nuestra cantidad de glóbulos rojos, porque el 99% del hematocrito es glóbulos rojos, y si tenemos esta cantidad, quiere decir que tenemos buena cantidad de glóbulos rojos. ¿Qué ocurre si resulta este? Miren la diferencia, poquito hematocrito y tenemos más plasma, ¿no? Miren, más plasma quiere decir que está con pura agua la sangre, que hay puro plasma y que hay poquito glóbulo rojo. Y si el hematocrito está bajo, entonces aquí valores menores a 40, ahí ya nos indica que la persona presenta una disminución de los glóbulos rojos y por ende una anemia. Este hematocrito ya nos dice esta persona está con anemia. Y en el momento en que el hematocrito más bien supere, miren, de lo que debería ser, supera los valores y está aumentado el hematocrito, o sea, hay más hematocrito que plasma, poquito plasma, supera los valores mayores a 50, se llama policitemia, que sería el aumento de glóbulos rojos en la sangre, que ahorita veríamos cuáles serían las causas para que se produzca estas alteraciones. Hasta aquí. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. Doctora, Dime. tengo una pregunta. Respecto a la hemoglobina, ¿qué pasaría si se aumenta o cuál sería el rango para decir que sea como que es aumentado y qué pasaría? Y si se ha disminuido, ¿qué pasaría? Sí, ahorita vamos a avanzar en hemoglobina.
Por el momento estamos en hematocrito. Está bien, buena tu pregunta, pero ahorita vamos a avanzar. Ahorita estamos hablando, si te das cuenta, y tiene esto relación. Si tu hematocrito está bajo, ¿crees que haya más hemoglobina o menos hemoglobina, Nicolai? Menos hemoglobina. Ajá. Ya el hematocrito nos da referencia de que la hemoglobina nos va a salir también baja. Y por ende, si no hay buena hemoglobina, ¿cuál es su función de la hemoglobina? Todavía no han aprendido, pero ahorita ya pueden saber un poco. Su función de la hemoglobina es el transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos. Y en el momento que la hemoglobina baja sus valores normales, no va a llegar buena cantidad de oxígeno a los tejidos. Y si no llega buena cantidad de oxígeno a los tejidos, se provoca una glucólisis anaeróbica, acidosis láctica, no se produce buena cantidad de energía de ATP. Si no hay ATP, no funciona bien la bomba de sodio y potasio. Puede haber edema extracelular debido a la ausencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque no va a haber ATP, y si no hay ATP, no hay control de las funciones. Si el músculo no tiene energía, no hay contracción. Si el corazón, el músculo cardíaco, no tiene oxígeno, no va a haber buena generación de energía, y por ende, para que el corazón trabaje, tiene que haber contracción, ¿no ve? Todos los tejidos normalmente tienen una función en base a la energía. El cerebro necesita energía para la neurotransmisión. Entonces, la ausencia del oxígeno debido a la deficiencia de hemoglobina, y aquí estamos viendo que no va a haber deficiencia de hemoglobina por falta de glóbulos rojos, porque la hemoglobina va dentro del glóbulo rojo, como que depende del glóbulo rojo, porque ella solita no puede viajar en el plasma. Ella tiene que estar dentro del glóbulo rojo. Entonces ya eso nos determina de que va a haber falta de oxígeno en los tejidos y va a provocar toda una descompensación y patologías en nuestro organismo. Entonces, nos diría que la persona está con anemia. Si el hematocrito está bajo, los valores de hemoglobina estarían bajos, menores a 10 gramos sobre decilitro. Entonces, los síntomas en este caso van a ser la palidez, astenia, cefalea, taquicardia, irritabilidad, cansancio, fatiga, somnolencia. ¿Por qué? Porque la persona va a estar hasta somnolienta, también con sueño, todo debido a que está con ausencia de la hemoglobina y por ende de oxigenación en los tejidos. Cefalea es el dolor de cabeza, ¿no? Normalmente puede haber una anemia aguda, que puede ser por pérdidas masivas de sangre, por una hemorragia, o una anemia crónica debido a tumores, parasitosis, deficiencias de vitaminas, de hierro, enzimas, anemias de origen genético. Anemias hay un montón, jóvenes. Por ejemplo, si le falta hierro, se llama anemia ferropénica. Por ejemplo, si le falta a nuestro organismo la vitamina B12, va a provocar anemia megaloblástica. Los glóbulos rojos crecen mucho, y al crecer mucho por deficiencia del ácido fólico y de la cobalamina, que es la vitamina B12, crecen y aumentan de tamaño y se destruyen. Si nos falta la vitamina B12 por el factor intrínseco, se puede provocar la anemia perniciosa. Entonces, por parásitos, tumores en las cuales no pueda producirse los glóbulos rojos, ¿no? Y genéticas, la anemia drepanocítica, la anemia, bueno, hay diferentes hemolíticas, etcétera, donde lo que hay es ausencia de enzimas que hacen que se produzcan los glóbulos rojos o la hemoglobina, etcétera, ¿no? En sus funciones. Entonces todos estos factores nos conducen a una baja cantidad de producción de glóbulos rojos. O sea, los factores pueden ser porque no se estén produciendo los glóbulos rojos, también fallos en donde se producen en los órganos y tejidos, la médula ósea, el vaso, el hígado. Estos órganos son los que producen los glóbulos rojos. Si hubiera cirugía, si hubiera tumores, si hubiera algo en estos tejidos, no llega a producirse los glóbulos rojos.
o por estos factores que pueden ser también externos, la mala alimentación o mala absorción. A veces de una cosa conlleva a la otra. Y el que les dije de manera aguda es las pérdidas masivas de sangre por hemorragia. Esto va a hacer de que este es el volumen normal de glóbulos rojos. Aquí vean la cantidad normal. Y en una anemia vamos a ver una cantidad disminuida. Entonces, si hay menos glóbulos rojos, hay menos hematocrito. ¿Ya? Lo ideal es el 45% y si bajan esos valores, entonces se va a provocar una anemia. La policitemia normalmente es cuando se tiene abundante cantidad de glóbulos rojos y normalmente es fisiopatológico, ¿no? Esto puede provocarse por ausencia de oxígeno debido a factores como mal de altura, que no sé si han llevado con el doctor René González en alcalosis respiratoria, cuando una persona de un nivel del mar sube a otro, o sea, por ejemplo, personas que viven a nivel del mar viajan a La Paz, están subiendo a la altura, y cuando suben a la altura, la presión de oxígeno baja, cae. Y si cae la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, no es que cuando uno sube a las alturas ya no hay oxígeno, sino que la presión es baja. La persona no recibe la cantidad suficiente de oxígeno, se provoca una alcalosis de tipo respiratoria y ante el mecanismo de que la persona tiene ausencia de oxígeno por este mal de altura, hay un mecanismo compensatorio. Un mecanismo compensatorio a corto plazo es liberar el 2,3-bifosfoglicerato que van a ver más adelante, pero hay un mecanismo a largo plazo que es producir más glóbulos rojos. Y eso ocurre con las personas que viven en las alturas, tienden a producir más glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque las células requieren de más cantidad de oxígeno a esa presión parcial de oxígeno. Puede ser como mal de altura o como algo crónico que tienen mayor cantidad de glóbulos rojos los que viven en las alturas. Posteriormente, tal vez en un recién nacido también, como mecanismo compensatorio, forman más glóbulos rojos para oxigenar mejor sus tejidos. También por falta de oxígeno, por insuficiencias cardíacas, por enfermedades pulmonares obstructivas que hacen que haya una deficiencia de oxígeno y esto vaya a provocar a mayor producción de glóbulos rojos. Y existe policitemías de origen genético, ¿no? Que van a provocar el aumento de glóbulos rojos en la sangre. Entonces, la diferencia una es de que en el hematocrito, cuando tenemos disminución, sería anemia, y cuando tenemos aumento de glóbulos rojos, sería policitemia. Y es el aumento de la cantidad de glóbulos rojos. Los valores normales o la interpretación de... Se me ha venido el lapicero a este lado y no me deja leer. Ya. Aquí tenemos los valores normales de interpretación en la fórmula roja, que estamos hablando de los glóbulos rojos. En lo que hemos visto es de que existe ¿me están escuchando bien, no, jóvenes? Sí, doctora. Ya. Aquí tenemos el BCM. También se puede determinar, bueno, ya hemos hablado del hematocrito. ¿No tienen alguna duda respecto al hematocrito? Doctora, en esas deficiencias que teníamos en anemia, ya sea de vitaminas, hierro, enzimáticas y genéticas, ¿a qué hacía referencia esas deficiencias genéticas? Las genéticas puede ser uno por ausencia de enzimas. Cuando hablamos de genética, las enzimas son proteínas, Nicolai. Y si son proteínas, están compuestas por aminoácidos. Entonces, la ausencia de una enzima o la deficiencia en la producción de una enzima, por ejemplo, en la anemia hemolítica, la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no se produce esta enzima. Y si no se produce esta enzima, no hay reacción, o sea, no podemos llegar
el glóbulo rojo se puede destruir rápidamente porque va a fallar lo que es otro proceso, se llama estrés oxidativo, donde los radicales libres les pueden destruir a los glóbulos rojos. Y hay una enzima que nos ayuda a producir aquel glutatión que pase a reducido, y este glutatión previene que el glóbulo rojo no se destruya. Y aquí hay una enzima que hace que ese glutatión esté reducido y que provoque que los radicales libres no destruyan al glóbulo rojo. Si falta esa enzima, no va a haber el glutatión reducido, quien, como se dice, le cuida al glóbulo rojo, y si no va a haber ese glutatión reducido, el glóbulo rojo se va a destruir por los radicales libres. Entonces el glóbulo rojo va a estar propenso a destruirse. ¿Y quién nos defiende de que no nos dé anemia? O sea, que no se destruya nuestro glóbulo rojo. En este caso es esa enzima, ¿no? Que ayuda a mantener al glutatión reducido. Y si hay ausencia de esa enzima, se produce, no hay quien nos defienda, y los radicales libres pueden destruir a los glóbulos rojos y provocarnos anemia hemolítica. Otro sería deficiencias enzimáticas en la producción de glóbulos rojos. Y para la producción de glóbulos rojos son hartos pasos, y en esos pasos que falte una enzima, no se produce glóbulo rojo. Si no se produce glóbulo rojo, nos va a dar anemia. Jóvenes, nos queda 1 minuto en el Zoom. Cuando se corte, regresan al mismo link, ¿ya? Al mismo enlace. Solamente hacen clic y regresan al mismo enlace. Entonces, al decir genéticas, es que la ausencia de una enzima puede provocar fallas en la síntesis de glóbulos rojos, en la producción de glóbulos rojos, y por ende no se forman los glóbulos rojos. Ahora, puede ser que la enzima esté bien, pero necesitamos hierro, y hay una enzima que le ayuda a añadir hierro ya cuando se está formando el glóbulo rojo. Y si esa enzima está deficiente, pero comemos hierro, la enzima no se puede añadir hierro a la estructura para que se vuelva o sea, para que se vuelva hemoglobina. Entonces, nos va ¿Dónde? ¿Se me está escuchando o está entrecortado? Sí, Sí, se le escucha. Sí, se Ya. escucha. Aquí está girando mi computadora. Entonces, si una persona se alimenta, el hierro está en gran cantidad en las vísceras, o sea, en el hígado, ¿no? En las vísceras de los animales, en el hígado. El hierro está en algunos vegetales como la espinaca, por ejemplo, y nosotros, o en el pescado, en la carne de pescado. Entonces, no sé si les ha pasado que cuando comen pescado, cuando comen hígado, cuando comen la espinaca, les dicen que tienen que colocar gotitas de limón. ¿Por qué? O de algún cítrico. Porque la vitamina C ayuda a la absorción de hierro. Entonces, a veces consumimos los alimentos y no se llegan a absorber bien. Para que se absorba bien el hierro, nosotros requerimos de vitamina C. Ahora, si por alguna razón no comieron, a veces se llega a absorber el hierro sin necesidad de la vitamina C, pero preferentemente se absorbe en mayor cantidad con la vitamina C. Algunas personas no tienen buena alimentación, entonces si son personas, por ejemplo, vegetarianas, veganas, donde no consumen, tienen que tener su aporte de hierro, o conseguir el hierro en los vegetales o en algunas legumbres, pero tienen que tener su aporte de hierro para que sus niveles de glóbulos rojos sean buenos. Uno está en la alimentación. 2 puede ser factores de absorción, o sea, que no se esté absorbiendo bien el hierro. Entonces, normalmente la deficiencia de hierro puede deberse a factores nutricionales o de alguna afección en el intestino en el cual no pueda absorberse el hierro. Eso sería respecto al hierro. Ahora, si el hierro ya entra en nuestro organismo, el hierro va a los lugares donde se forman los glóbulos rojos, y ahí el hierro es en el último paso de su síntesis de la hemoglobina, porque donde va el hierro es a la hemoglobina, al grupo M de la hemoglobina,
Y ahí este hierro es el que ayuda a fijar al oxígeno, esa es su función, fijar al oxígeno. Y si fija el oxígeno, gracias al hierro, al M de la hemoglobina y a la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo, es que el oxígeno puede viajar de un lugar a otro, llevando oxígeno hacia los tejidos. Esa sería la razón. Muchas gracias, doctora. Ahora, como le estaba explicando a tu compañero Nicolai, puede ser que tú comas bien, comas vegetales, comas carne, todo, pero si hay la ausencia de la enzima que añade el hierro al pirrol, o sea, al compuesto porfirínico, que es el M, se llama ferroquelatasa, la enzima. Si esta enzima no existe, hay deficiencia por error genético, por eso le decía a Nicolai, puede ser un error genético, aunque tú comas harto hierro y hay error genético, el hierro no se une al M. Y si no hay hierro en el M, no hay hemoglobina. Si no hay hemoglobina, no hay glóbulo rojo. Y si no hay glóbulo rojo, no va a haber transporte de oxígeno, de dióxido y amortiguación fisiológica. ¿Ya? Doctora, en este caso, como usted indica, la deficiencia de enzima, Recording in progress. en este caso, ¿qué se haría? Cuando hablamos de enzimas es complicado, porque las enzimas están constituidas por aminoácidos, son proteínas, y el mundo de la tecnología de investigación en bioquímica para analizar cada enzima es grande. O sea, hay laboratorios de investigación para ver cómo hacemos. Por ejemplo, ya han analizado a la amilasa, ya han analizado a varias enzimas para que si es que nos faltan, tengamos. Pero hay enzimas que no se las puede adquirir. Por ejemplo, el fosfato deshidrogenasa es difícil, tienen que codificar todo su codificación porque las proteínas están determinadas por el código genético. Entonces ahí ya nos metemos a la genética, a cómo podemos sintetizar una enzima y producir esa enzima, ¿no? O esa proteína. Y eso es un poquito complicado, ¿no? No es fácil. Entonces, como tú me dirías, ¿cuál sería la solución? La solución es a veces difícil. Hay enfermedades que tienen errores genéticos que lamentablemente no tienen solución. Hay la ausencia incluso en los recién nacidos, hay ausencia de algunas enzimas, no llegan a vivir mucho tiempo debido a que no hay la producción de la enzima. Las enzimas son muy importantes porque logran convertir el sustrato en producto. Si falta una enzima, el sustrato no se convierte en producto, aumenta el sustrato y hay disminución del producto. Y en nuestro cuerpo tiene que haber equilibrio. No puede haber ni mucho sustrato ni mucho producto. Para eso son las enzimas. Y en este caso, si por ejemplo falta la enzima, nuestro producto es el M. Si no hay M, no hay hemoglobina, por ende no hay glóbulos rojos. Un poquito difícil de decirte qué solución hay enzimas. Normalmente a veces no hay. Algunas enzimas que están en estudio ya hay, digamos, o sea, ya las están produciendo. Como por ejemplo, la insulina es un péptido, es una proteína, está constituida por aminoácidos. Tú tienes la ausencia total de la insulina, digamos, una persona tiene la ausencia total, un diabético tipo 1 tiene la ausencia total de la insulina, pero ahora ya tiene solución. En el laboratorio ya fabrican la insulina y nos dan de manera exógena una insulina sintética que la persona se puede inyectar cada día, como que ya le han dado una solución. Pero así como se solucionan las enzimas, es un poquito difícil porque tienen que entrar en análisis e investigación y es mucho, como se podría decir, dinero, que aunque sí gastan dinero en la investigación para dar solución, pero más que todo analizan enzimas que tienen mayor frecuencia, que podrían darle solución a la salud, y eso está dentro de las técnicas de investigación. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda más? Todo claro. Gracias, doctora. Aquí en el volumen corpuscular medio, se me escucha bien, ¿no? Sí, doctora. El BCM es muy importante, siempre piden. ¿Para qué piden? Porque piden
El volumen corpuscular medio, seguimos en la fórmula roja, seguimos en los glóbulos rojos. En los glóbulos rojos hemos visto el recuento total de glóbulos rojos, que eso nos los hace ese autoanalizar. Bueno, todo esto nos los hace ese equipo que les he mostrado. Hemos visto que los glóbulos rojos se cuentan en millones. Hemos visto que los glóbulos rojos vamos a determinar la hemoglobina y vamos a determinar el hematocrito. 3. 4. El volumen corpuscular medio, el valor normal es en femtolitros de 80 a 100. Entonces, cuando es normal, se llama, bueno, estos valores aquí presentan el volumen corpuscular medio. Cuando los valores son menores a 80 femtolitros, se llama anemia microcítica. Normalmente, miren aquí hay hipocrómica. Cuando vean crómica, hipocrómica quiere decir el color. Y el color nos indica, el color, ¿quién le da? El M de la hemoglobina. Y por eso aquí está relacionada con la hemoglobina. El color de los glóbulos rojos le da la hemoglobina. Y microcítica es el tamaño del glóbulo rojo, ¿ya? La anemia microcítica quiere decir que los glóbulos rojos están más pequeñitos, de tamaño pequeño. La anemia normocítica, bueno, se llama normocítica cuando los glóbulos rojos están de tamaño normal. Y cuando es mayor a 100 femtolitros se llama anemia macrocítica. Más o menos en 96% ya se llega a esta anemia, no tiene que ser 100, pero ya a partir del 96% se puede considerar anemia macrocítica. Quiere decir que el glóbulo rojo está aumentado de tamaño, más grande, normal y chiquitito. Macrocítico, macro quiere decir tamaño. Macro, micro, normocítico quiere decir tamaño. Y entonces, ¿qué mide el volumen corpuscular medio? El tamaño del glóbulo rojo. Y se da en femtolitros. ¿Qué mide la hemoglobina corpuscular media? Esta hemoglobina corpuscular media lo que mide es el color. Y cuando medimos el color, está esta relación en picogramos. Menor los rangos es de 28 a 32. Cuando es menor a 28 se llama anemia hipocrómica. Quiere decir que los glóbulos rojos están como más, no tan rojitos, están con poco color. Sus micrófonos, por favor, jóvenes. Hasta que vaya a apagar, todo se me va a salir. Entre 28 y 32 es el color normal. Y cuando está con más de 32 picogramos, quiere decir que los glóbulos rojos están más intensos, ¿no? Más con mucho color. Entonces, crómica significa color y normocítica significa tamaño. Y tenemos a la concentración de hemoglobina corpuscular media, que también está en relación a la coloración de los glóbulos rojos. Y aquí tenemos que estos son los valores normales de 32 a 35 gramos sobre decilitro. Y valores menores a 32 nos van a dar una anemia hipocrómica. Valores mayores a 35 nos van a hacer una anemia hipercrómica. Y lo normal está en 32 y 35. Y esto es clarito, si el hematocrito está disminuido o está aumentado, y ya tienen relación siempre el hematocrito, siempre tiene relación el valor de hemoglobina. Entonces, cuanto hay más hemoglobina, se supone que va a haber tal vez una anemia macrocítica si tenemos menos, o sea, en las policitemías. Pero si tenemos deficiencias de hemoglobinas o de la hemoglobina dentro en sí, que no tenga mucha cantidad de hemoglobina, vamos a determinar lo que es también la concentración, ¿no? de esta hemoglobina, y vamos a ver la poca coloración del glóbulo rojo, mucha coloración o la coloración normal. ¿Queda claro esta parte? Doctora, ¿y cuál sería la diferencia entre
la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media en Es cuanto la a que misma ambas... es ambas, o sea, siempre se relaciona a ambas. Normalmente se mide HCMM, ya sabemos si están con anemia hipocrómica. Puedes medir como hemoglobina corpuscular media o puedes medir como la concentración. O sea, esta te mide, la hemoglobina corpuscular media te mide si está poco pigmentada, menos pigmentada o muy pigmentada. Y aquí con esta concentración de hemoglobina, si concentramos y vemos a la hemoglobina, ya con la hemoglobina corpuscular sabemos y con las dos relacionamos de que si el glóbulo rojo está más pigmentado, menos pigmentado. ¿Qué nos da estas dos relaciones, estas dos? Porque las dos están relacionadas con la pigmentación, no tienen diferencia, sino que una es la concentración y la otra es la medición de cuánto. Entonces, si estas dos nos indican hipocrómica, ya sabemos que tenemos baja cantidad de hemoglobina, tienen relación con la hemoglobina. Y si tenemos ya sea la HCM o la HCM, tenemos disminuida, se supone que nuestra hemoglobina también tiene que dar baja. No nos puede dar hemoglobina alta y que estos valores nos den bajos. O sea, eso tiene relación. Solo tú viendo la cantidad de hemoglobina, porque tú tienes la cantidad de hemoglobina, tú puedes decir, este paciente está normal o está con, eh, con poca cantidad o mucha cantidad de hemoglobina. Pero si tú quieres saber si el glóbulo rojo si está muy grande, muy chiquitito, muy pigmentado o no pigmentado, pides estos valores. ¿Queda claro? Sí, sí, doctora. ¿Y en qué casos pediríamos cada uno? ¿O pueden ser o indistinto pedir cualquiera de los dos? Normalmente cuando pides hemoglobina, te mandan el BCM, te basan el HCM. Más que todo te mandan. Pero si te mandan los tres, te va a dar la misma relación. Te tuviera que salir lo mismo para comparar. Ok, gracias, doctora. No te puede variar, no te puede dar un BCM o te puede dar un HM y un HCM diferente. ¿Por qué? Porque está relacionada con la concentración de la coloración de la hemoglobina. Dos se relacionan con la coloración, uno por la concentración y el otro se relaciona por el tamaño, ¿no? Esto en cuanto a la fórmula roja. Ahora, en los glóbulos blancos nosotros tenemos otro tipo de fórmula y tenemos aquí a los leucocitos. Los leucocitos normalmente, voy a cambiar de color aquí. Ya. Aquí tenemos a los leucocitos. Podemos obtener el valor total. Cuando obtenemos el valor total se llaman leucocitos totales. Ustedes pueden pedir, quiero el valor total. Quiero saber si tiene buena cantidad o poca cantidad. Y para eso, si nosotros pedimos la cantidad de glóbulos blancos, esto es lo que nos lo saca el analizador, ese equipo. Y normalmente los valores normales es de 4.000 a 10.000 leucocitos, ¿no? Ese es un valor normal de leucocitos. Eso tomando en cuenta en la cantidad total. Pero yo quiero saber cuántos eosinófilos tiene o cuántos neutrófilos, y esto para saber también un poquito la cantidad esto van a llevar en fisiología, todavía no han llegado para saber la cantidad de cuántos glóbulos rojos, cuántos, y la normalidad, porque ahorita estamos dentro de lo normal. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Pedimos y vamos a saber cuántos de neutrófilos. Y ahí, si por ejemplo los neutrófilos tienen que estar de 2.500 a 7.500, si yo tengo valores menores a 2.500, voy a decir neutropenia. Si tengo valores mayores a 7.500, neutrofilia. Los glóbulos blancos también, si están por debajo de 4.500, se llama leucopenia. Quiere decir que ha bajado nuestros glóbulos blancos. Y si aumentan nuestros glóbulos blancos, se llama
leucocitosis. Y como son nuestro sistema de defensa, normalmente cuando estamos ante un proceso inflamatorio, inmediatamente se elevan los glóbulos blancos, ¿no? Se elevan los glóbulos blancos. Y ahí tenemos los valores que ahorita no necesitan aprenderlos de memoria, pero a medida que pasen a las áreas preclínicas y clínicas, ya van a ir aprendiendo de memoria. Lo que tienen que aprender de memoria es la cantidad de glóbulos rojos, así como van a aprender a cuánto es la presión, cuál es la frecuencia respiratoria, etcétera. Entonces, eso como van a aprender de memoria y así como van a aprender de memoria una glicemia, cuál es su valor normal, que yo les voy a enseñar el martes. Entonces, ustedes tienen que aprender de memoria esos valores, son pruebas de rutina. Pruebas de rutina, ustedes siempre tienen que pedir glóbulos rojos, glóbulos blancos. Si van a entrar a cirugía, hasta tiempo de coagulación tienen que pedir para saber el tiempo de coagulación para entrar a cirugía y saber la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos, cómo están, ¿no? Ahora, los linfocitos, ahí están los valores normales, eosinofilia, etcétera, se llama neutrofilia, dependiendo si aumentan o disminuyen los valores normales. Y los que están en menor porcentaje, casi son aquí, se observan lo que son los basófilos, ¿no? Entre que no hay y puede haber 1%. Pero estos porcentajes cuando van aumentando es porque está habiendo un proceso inflamatorio, no se olvide. Esa es la importancia de los glóbulos blancos en nuestro organismo. Los leucocitos participan en la defensa normalmente contra microorganismos, o sea, sobre agentes extraños, bacterias, virus, hongos, parásitos. Después tenemos a los monocitos que se convierten en macrófagos cuando ven que algo extraño nos está atacando. Su función es de fagocitar y destruir a los antígenos que se están presentando en nuestro organismo o por algo externo que nos está atacando. Ellos van y provocan por ejemplo, si nos entra una astillita, inmediatamente se activa el sistema inmunológico, los monocitos se convierten en macrófagos y los macrófagos van a querer fagocitar. Como a veces no pueden, se produce el proceso inflamatorio, se llama inflamación, rubor, tumor, calor, dolor, etcétera, ¿no? Los macrófagos fagocitan, destruyen células normales alteradas, patológicas, envejecidas, y cualquier tipo de antígeno que nos estuviera atacando a nuestro organismo. Y también pueden activar a fabricar anticuerpos como las inmunoglobulinas, A, M, etcétera, que son nuestro sistema de defensa. Tenemos muy importante, los monocitos en activar a nuestro sistema de defensa, que son las inmunoglobulinas. Los neutrófilos son bactericidas, nos ayudan a atacar también a las bacterias, y los linfocitos T, que están encargados de la inmunidad celular, ¿no? Mediante linfoquinas. Esto van a ver todo lo que corresponde a bioquímica inmunológica, que creo que también les va a dar en el primer parcial, bioquímica inmunológica, el doctor René González. No me acuerdo si lo ha cambiado en el contenido teórico, pero es interesante. Hay bioquímica genética y hay bioquímica inmunológica. Y les van a explicar paso a paso cómo se activa este sistema de defensa en nuestro organismo. No es el tema hoy día. El tema hoy día es decirles para qué sirven esta fórmula blanca que se llaman glóbulos blancos, para más que todo atacar todos estos procesos inflamatorios, afecciones que nos podrían provocar algunos parásitos, algunas bacterias, que aquí estamos, ¿no? Y aquí tenemos incluso cómo se observan al microscopio, porque su compañera en la anterior gestión me preguntaba, ¿es lo mismo determinar glicemia que glóbulo blanco o glóbulo rojo? No, porque la glicemia se determina en el suero del paciente.
En cambio, las fórmulas rojas, blancas se determina cuando la sangre no tiene que destruirse, más bien la sangre tiene que estar con anticoagulante para mantener la forma de estos y poder analizarlos. Estas células sanguíneas, ¿cómo se observan al microscopio? Así, seguramente les van a explicar en fisiología, como ven aquí en este cuadrito, que tienen gránulos, se llaman polimorfonucleares, porque tienen gránulos en su interior, los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etcétera, a diferencia de los glóbulos rojos que no tienen gránulos, ¿no? Ni las plaquetas. En cambio, los glóbulos blancos, fíjense, tienen gránulos en su interior. Miren los basófilos, los neutrófilos, son células granulocíticas. Y esta fórmula blanca nos ayudan a interpretar o a valorar, muy importante para el estado general del paciente, para ver lo que haya infecciones agudas localizadas. Normalmente flegmones, abscesos, todo lo que tenga que ver con itis, ¿no? Todo proceso inflamatorio, pancreatitis, amigdalitis, etcétera. Y los leucocitos son como sistema de defensa y en todo proceso inflamatorio van a salir, van a aumentar como mecanismo de defensa para que también se activen los otros sistemas inmunológicos y ataquen a bacterias, a virus, etcétera. ¿Ya? Y aquí tenemos otros en los que pueden estar implicados. Los glóbulos blancos. Normalmente, igual se producen al igual que los glóbulos rojos, pero si los órganos están con alguna deficiencia o están con tumores, etcétera, vamos a tener deficiencia en la producción de glóbulos blancos. Y ahí se va a producir lo que es la neutropenia, la leucopenia, y no vamos a tener buena cantidad de glóbulos blancos y no vamos a tener mecanismo de defensa al ataque de estos agentes biológicos que todos los días nos atacan. O sea, todos los días tenemos esa predisposición a sufrir un resfrío, a sufrir una infección, una inflamación, etcétera, y ellos son los que nos van defendiendo. Respecto a las plaquetas, hemos visto que los glóbulos rojos se cuentan en millones, los glóbulos blancos en miles, de 4.500 a 10.000, y las plaquetas los valores normales son de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. Normalmente las plaquetas, si sus valores normales disminuyen, se llama trombocitopenia, y si los valores normales aumentan, se llama trombocitosis. ¿Ya? ¿Qué nos indica? Las plaquetas es un indicador importantísimo en la capacidad de la sangre de formar coágulos. Coágulos sanguíneos es el mecanismo protector utilizado para detener hemorragias. Cuando un vaso se rompe, inmediatamente van todo el factor, se podría decir, la quimiotaxis, y van las plaquetas y provocan un coágulo, o sea, quieren cerrar. Si nos sacamos una costra una herida seca, una costra, nos sacamos, inmediatamente sale sangre, pero se coagula ese rato. Las plaquetas evitan de que se siga perdiendo sangre, lo que hacen es una coagulación. Y si los valores disminuyen menor a 150, se llama trombocitopenia, y si los valores son superiores a 450.000 por milímetro cúbico, entonces tenemos lo que es la trombocitosis, ¿no? Aquí tenemos una imagen en la cual ustedes pueden observar la trombocitopenia. Entonces, aquí indica, ¿no? Este es el glóbulo rojo y estos blanquitos chiquititos son las plaquetas. Esto es lo normal, la cantidad de glóbulos rojos y de plaquetas. Pero miren aquí, las plaquetas están poquititos. Es un bajo número de plaquetas y por ende es una afección en la que el organismo cuenta con pocas plaquetas, y si está disminuido, normalmente se produce la trombocitopenia.
La trombocitosis, este es el valor normal, aquí está, de plaquetas, y aquí observamos gran cantidad de plaquetas. Y por ende va a haber una elevación exagerada de plaquetas y podría provocarse mayor cantidad de trombos, ¿no? Y provocar problemas, los trombos provocan problemas cerebrovasculares, renales, en los vasos, infartos, o sea, ¿por qué? Porque cualquier trombo, si el trombo va y ocluye un vaso, el trombo es el coágulo, si obstruye o ocluye un vaso se llama infarto. Y ese coágulo puede obstruir una arteria renal, se llama infarto renal en el cerebro, ¿no? Cerebrovascular, y en el corazón se llama infarto de miocardio. Y eso se debe a que exista mucho trombo. Cuando normalmente están aumentadas las plaquetas, si tenemos mucha hemorragia, vamos a producir más plaquetas para que vayan a coagular. En anemias hemolíticas, porque se están destruyendo los glóbulos rojos, en la deficiencia de hierro por anemia ferropénica y estos, ¿no? En procesos mieloproliferativos, en los cuales no se estén produciendo en buenas cantidades. Los valores disminuidos se llama púrpura trombocitopenia, creo que tengo una imagen, no me acuerdo si he colocado, en leucemias, en anemia megaloblástica por deficiencia de glóbulos rojos y por la deficiencia de plaquetas va a ser también por aspirina y por la utilización de indometacina. Estos son antiinflamatorios no esteroideos, la aspirina y la indometacina. Vamos a avanzar más adelante, es ahorita un poquito complejo que les explique, pero la aspirina es un antiinflamatorio no esteroideo, son AINES, la indometacina también, el diclofenaco, el ibuprofeno, pero en este caso estos dos tienen acción sobre los tromboxanos. Los tromboxanos activan la agregación plaquetaria y estos medicamentos inhiben la acción de los tromboxanos. Los tromboxanos activan la agregación plaquetaria y la aspirina y la indometacina inhiben su acción. Entonces podemos disminuir su cantidad de producción y por ende para que no se pueda producir lo que es la agregación plaquetaria. A ver, creo que aquí tengo imagen, no me acuerdo. No, no está. Pero el púrpura es como una afección de color, la piel, jóvenes, la piel se coloca como cuando tenemos alergia se pone rojo. En el púrpura trombocitopénica tienen como moretones en todo el cuerpo, en las piernas, en todo lado, y es porque tienen baja cantidad de plaquetas, ¿no? Se forman como pigmentaciones moradas debido a la deficiencia de las plaquetas. Y normalmente a las personas adultas mayores les dan aspirina. ¿Para qué les dan aspirina? Para que no haya agregación plaquetaria, para inhibir la agregación plaquetaria y se forme trombos. Pero lamentablemente a veces, porque las personas adultas mayores, no sé si han fijado, tienen puro hematomas, a veces sin golpearse, o cuando se golpean poquito tienen hematomas. Entonces, al darles aspirina se previene que se formen coágulos. Pero lamentablemente la aspirina, llamado ácido acetil salicílico, es un medicamento, un fármaco ácido. También va a tener consecuencias en el estómago debido a que disminuye el pH, la acidez, y va a provocar lo que es una acidosis y puede provocar las úlceras pépticas. O sea que el uso de aspirina también tiene que ser controlado. Finalmente, creo que es este el último en la fórmula roja y aquí vamos a quedar, que es el tiempo de protrombina. ¿Cómo se obtiene el tiempo de protrombina o tiempo de coagulación? Normalmente mide la velocidad de la coagulación, se llama tiempo de protrombina. Esta conversión de protrombina en trombina se da mediante la cascada de factores de coagulación
que también recién van a llevar en fisiología, y normalmente se realiza con una gotita de sangre en un papel o en este procedimiento donde ven que se está colocando la muestra, se coloca y se observa el tiempo de coagulación con cronómetro. También se puede realizar en el lóbulo de la oreja. Bueno, el tiempo de coagulación es ese. Se punciona y se espera a que coagule. Se va recogiendo la sangre, se va recogiendo la sangre. Desde el momento que se punciona en el lóbulo de la oreja, se cronometra. Y de ahí se va recogiendo la sangre, se va recogiendo la sangre en un papelito. Y cuando deja de salir sangre, se para el cronómetro y se mide. En este caso se mide en el laboratorio también el tiempo de coagulación, y el tiempo de coagulación normal en hombres y mujeres es de 11 a 15 segundos, ¿no? Este fenómeno de coagulación puede desencadenarse por una vía extrínseca, por un corte, una lesión o una cirugía. Por eso es importante para que entren a cirugía saber el tiempo de protrombina, el tiempo de coagulación, porque van a abrir tejidos, van a hacer cortes, o por una vía intrínseca. Es por contacto de la sangre con epitelios distintos al epitelio vascular o con superficies extrañas. Por ejemplo, los trombos, algunas sustancias extrañas que puedan lesionar el vaso, todo van a provocar que haya también la coagulación, se podría decir, ¿no? Y estos valores de referencia son de 11 a 15 segundos. Cuando una persona tiene valores mayores y no tiene buena coagulación, o sea, no tiene buena coagulación, entonces no puede entrar a cirugía. Y eso hay que ver qué está ocurriendo con las plaquetas, qué está ocurriendo con los glóbulos rojos, porque si tarda en coagular, se llama tiempo de protrombina. Si tarda en producirse la coagulación, entonces es peligroso, porque si se abre una herida y produce hemorragia, vamos a tener la deficiencia de glóbulos rojos, vamos a perder sangre y no va a haber coagulación. Aquí se trae una muestra venosa con citrato, que es con un anticoagulante, se obtiene el plasma. Posteriormente se pipetea, se coloca la muestra, se pone un cronómetro y posteriormente se mide entre 10 a 14 segundos. En el anterior decía de 11 a 15, son valores que a veces varían de un lugar, de un laboratorio a otro. ¿Y qué ocurre? Se produce la coagulación. Entonces, el tiempo de protrombina es el tiempo de coagulación de la sangre, que permite para detectar el tiempo de coagulación para que no haya hemorragia, y muy útil para pacientes con cirugía. Y aquí está la importancia del tiempo de protrombina para problemas hemorrágicos, prequirúrgicos, lo que ya les he dicho, para determinar enfermedades hereditarias, hemolíticas del recién nacido, patologías hepáticas, ictericia obstructiva, cuando se administra algunos medicamentos que van a provocar coagulación o que son anticoagulantes, en terapéuticas más que todo en pacientes que van a usar anticoagulantes. Es importante medir el tiempo de protrombina y el tiempo de coagulación para que no estén con el peligro de que no haya coagulación y que en alguna cortadura algo sufran hemorragia y pierdan sangre. Eso respecto y terminando lo que es el hemograma. En el hemograma hemos visto glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos hemos visto más. Hemos visto hematocrito, hemoglobina, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y el tiempo de protrombina. Hasta aquí, jóvenes, quedamos. No sé si tienen alguna duda. Tengo 2 minutitos y se nos corta el Zoom. La próxima clase avanzaríamos análisis general de orina. Es interesante, les voy a enseñar cómo se mide, cómo se puede determinar la orina por esta tira reactiva que están viendo aquí, que está agarrando con su mano, que esa tirita a ustedes como médicos, estos otros análisis de glicemia y de hematología, porque es laboratorio de hematología lo que les he explicado hace rato,
Normalmente lo manejan los bioquímicos, pero ustedes pueden revisar, pueden manejar y pueden observar la orina, el color, el olor, el aspecto y hacer el análisis completo de la orina. Ustedes como médicos pueden tener esa facilidad y les voy a explicar la siguiente clase. ¿Está bien, jóvenes? Antes de que me vaya, aclararles que el día de mañana, viernes, una clase muy importante de cómo se detecta el antígeno nasal, el PCR para el COVID y la importancia de la vitamina D en pacientes internados, que ha hecho un estudio en Cochabamba, la doctora Rosemary Yáñez, les va a explicar esta parte del test de COVID, todo lo referente a las pruebas de COVID, y la clase es a las 2 de la tarde. Solo por mañana viernes les va a dar esta parte porque ella ha hecho trabajo en Cochabamba, en un artículo. Y el martes nos veríamos en la clase conmigo para explicarles el examen general de orina. Muy buenos días, jóvenes, y nos vemos el día martes.